Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Siempre es un gozo, siempre es algo especial cada noche poder juntarnos para poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos permite vivir este día para poder servir, para poder seguir a nuestro Señor. Tenemos como pedidos de oración en esta noche por Sergio Villafane. Este es un señor que es vecino de Marilí Pizarro, también congrega acá en el café, es una promoción de colegio, y es una persona que está sufriendo de un cáncer al duodeno, pero que en estos últimos tiempos ese cáncer se ha esparcido para otros órganos, es decir, está haciendo metástasis. Es nuestro deber como hermanos, como cristianos en la fe, orar por él, creyéndole al Señor. Probablemente su diagnóstico sea lapidario, pero confiamos en un Dios de poder. ¿Ven? También estamos orando por segundo Germán. Hoy día fue al oculista, él está sufriendo por problemas a consecuencia de una diabetes que él sufre, ha perdido la visión y hoy día la oftalmóloga le dijo que ya no podían hacer nada por sus ojos, que ya las perdió. Al menos ese es el diagnóstico que le han dado, ¿no?, el día de hoy. Oremos por segundo Germán Pérez, para que el Señor sea sanando sus ojos también. Lo mismo que a Pastor Willy, que el Señor sane sus ojitos también. A Samantha Cortés y Angélica López, que el Señor los bendiga, que el Señor las sane. A Charito Guamán y a Rita Pérez también, que el Señor los bendiga. Vamos a orar, vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Ya son las 9:08 de la noche y vamos a comenzar. Amoroso Dios, precioso Salvador, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos das. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos un grupo de tus hijos, un remanente fiel para estudiar tu palabra. A través de ella tú nos hablas a nuestro corazón, ministras sanidad, ministras liberación, ministras paz, tranquilidad, reposo a nuestras almas en el nombre de Jesús. Padre bueno, oramos en el nombre de Jesús por Sergio Villafane. Bendice a este hombre, dale la oportunidad de ser salvo y de ser sanado también. A segundo Germán, oramos para que tú restaures sus ojos. Él está quedando en profunda oscuridad porque sus ojos han sido dañados por una maldita diabetes. Señor, sé tú con él, dándole la fortaleza espiritual para que pueda sobreponerse y seguir adelante en el nombre de Jesús. Lo encomiendo en tus manos, precioso Dios. Oramos también por Samantha Cortés y por Angélica López. Bendice a estas dos mujeres que han sido afectadas por algunas anomalías en su seno. Señor, bendícelos. Han salido de radioterapia. Confío en ti, Señor, que tú estás restaurando completamente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo de estas dos mujeres en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, oro por Charito Guamán y por Rita Pérez, mi mamá. Bendice, Señor, a la viejita, sé tú con ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, en tus manos encomendamos la vida de estas personas para que seas tú obrando milagros creativos en cada uno de ellos. Señor, oramos por Perú en estos momentos, en estos instantes de esta hora. En el Congreso de la República están
eligiendo a quién será el presidente de la República o la presidenta hasta el 28 de julio del 2026. Padre, que la persona que vaya a ser elegida sea realmente idónea, que pueda gobernar con sabiduría, que puedan legislar, Señor, con justicia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este hermoso país, el cual nos has permitido nacer. Amoroso Dios, bendecimos a la persona que ha de gobernar este país por estos meses, que seas tú dándole la sabiduría, dándole, Señor, la hidalguía, la madurez, la fortaleza, la valentía para poder llevar adelante, Señor, nuestro país, que políticamente está bastante complicado. Amoroso Dios, oramos por nuestras autoridades. Tu palabra dice orar por los que están en eminencia. Señor, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que tú cuidas de nosotros, nos guardas del mal. Bendito Padre Santo, entregamos este tiempo, esta noche en tus manos, orando por Israel, por la nación de Israel, por el Estado de Israel. Señor Dios Todopoderoso, están a punto de iniciar una guerra allá en Medio Oriente que va a tener trascendencias mundiales. Señor, sé tú con ellos, sé tú guardando a Israel, porque es el pueblo que tú elegiste para mostrar, para demostrar, para expresar tu amor al mundo entero. Eterno Dios, en tus manos encomendamos, Señor, la nación de Israel, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Precioso Espíritu Santo, bienvenido eres a esta reunión. Sé tú guiando de principio a fin, Señor, esta clase. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, muy buenas noches, familia, y bienvenidos. Bienvenidos a casa. Estamos estudiando el libro de Romanos y ya estamos en la parte número 12. ¿Ves? Y vamos adelante hacia la perfección. Romanos 3, del 24 al 25, sobre estos pasajes vamos a estar centrando nuestra meditación en esta noche. Dice la palabra de Dios así, Romanos 3, capítulo 3, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a estar explicando estos dos pasajes de la epístola, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Ven? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, lo hemos venido ya enseñando todas estas 12 clases, es un regalo inmerecido de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es una gracia inmerecida, ¿no? Es para cualquier pecador que se arrepiente voluntariamente y es declarado justo. Es justificado, no por sus propios méritos, no porque se lo merezca, porque nadie, pecador, delincuente, no, ninguno nos merecemos la salvación. Es más, no calificamos. Y no es porque soy buena gente, porque predico, no, no. Es tan sencillo como que por más que hagamos lo que hagamos en esta tierra, en este mundo, no podemos llegar al estándar divino, ¿no? Para ser aceptos delante de nuestro Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. No, no es por obra. La Biblia es muy enfática, muy clara al enseñar que la salvación es un regalo inmerecido de Dios para cualquier pecador que se arrepiente, quien es declarado justo, es decir, es justificado no por sus propios méritos, no porque se lo merezca, sino por la redención pagada por Jesucristo en una cruz. El sacrificio de Jesucristo en una cruenta cruz
Es la base de la justificación por la fe, liberando a todos, absolutamente a todos, gratuitamente. Para la humanidad es gratis. O sea, para cualquier pecador, para cualquier ser humano, ¿no? La salvación es gratis, la redención es gratis, porque Jesús pagó el precio, él pagó un alto costo, ¿no? Pagó con su sangre inocente todas nuestras deudas. Para nosotros es gratis. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón, voluntariamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si no hacemos eso, simplemente estamos, como dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera del propósito. Destituidos quiere decir degradados, ¿no? Rebajados, apartados. Como que el pecado levanta una barrera, como que levanta una gran muralla que nos separa de la gracia de Dios. Dios en su infinita santidad no puede compartir con nosotros si estamos llenos de pecado. Pero si nos ve por gracia a través de Jesucristo, entonces somos justificados. ¿Qué dice la Biblia? Siendo justificados por su gracia. Es un regalo totalmente gratuito. Gracia, ¿qué significa gracia? Gracia significa amor en acción inmerecido. El ser humano no puede pagar ni merecer su salvación. Haga lo que haga. No puede hacerlo. No está en la capacidad de poder pagar su salvación. La salvación es gratis para el hombre, pero tuvo un costo muy alto, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Redención implica el rescate pagado para librar a los pecadores de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. Cuando hablamos de redención, que Cristo nos redimió, que somos redimidos, ¿qué significa eso? A ver, les explico más o menos. En el mundo antiguo, ¿qué sucedía? Había un mercado de esclavos. Digamos que Juan Pérez tenía 10 esclavos, porque los compró o porque nacieron cuando ya eran sus esclavos, entonces eran sus esclavitos los que nacían, digamos que mientras él era el amo, el patrón. Juan Pérez tiene 10 esclavos. Dentro de esos 10 esclavos está mi hermano ahí, mi hermano Jairo, por decir de alguna manera. Entonces, yo voy a Juan Pérez y le digo, mira Juan Pérez, Jairo es mi hermano y yo quiero pagar su precio, quiero redimir, quiero comprar. Entonces Juan Pérez dice, ok, me pagas $50,000 y llévate a tu hermano. Entonces, yo teniendo ese dinero, le digo acá, mira Juan Pérez, acá estamos $50,000, entonces cojo a mi hermano y me lo llevo. Eso se llama redimir, ¿correcto? Por eso aquí la redención implica el rescate pagado para liberar a los pecadores de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. Confío en Dios en que esté claro la idea, ¿no? Eso significa redimir. Que tú vas, ¿no? Al que tiene un esclavo y dice, yo quiero redimir a este esclavo, ¿no? O a esta esclava, yo pago el precio. ¿Cuánto cuesta tanto? Ok, y le doy su libertad. Y le digo, no vas a ser mi esclavo, porque ellos se compraban esclavos, se vendían esclavos, ¿no me entiende? Era un intercambio de esclavos. Pero el que quería redimirlo, pagaba el precio del esclavo, pero le daba libertad. Y él le decía, tú no vas a ser ya esclavo de nadie. Compraba su libertad. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, derramando su sangre preciosa, inocente, en una cruz. Es decir, muriendo por ti y por mí, para que nosotros seamos redimidos. Él pagó ese precio muy alto, precio de sangre. Él pagó con su sangre para que usted no siga esclavo del pecado, sino que pueda ser liberado. Ha sido ya usted comprado por sangre. ¿Ven? La única sangre que podía redimirlo, que podía comprarlo, era la de Jesucristo.
Anteriormente era como una sombra de lo que iba a suceder, era que mataban a los corderos, ¿verdad? Y sacrificaban, y esa sangre era la que le esparcían ahí, pero esto servía para cubrir el pecado, nada más, pero no para quitar el pecado. Tenía que venir el Cordero de Dios, que se llama Jesucristo, para morir y derramar su sangre para que nosotros podamos ser redimidos. Cuando nuestro Señor Jesucristo expiraba en la cruz, Él dijo, consumado es, la sexta palabra que dijo en la cruz, ¿verdad? Todo. ¿Y qué significa eso? Consumado es, todo ya está pagado. Ya no hay deuda pendiente. Él pagó con la última gota de su sangre tu último pecado. En el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. El apóstol Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de Jesucristo, de su Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Vamos explicando. Pablo explica en este pasaje que Dios presentó a Jesucristo como sacrificio de propiciación, de expiación, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo finalmente está colgado en una cruz. Este acto demuestra la justicia divina, justificando a los pecadores y cubriendo los pecados pasados, bajo la paciencia y benevolencia de Dios, satisfaciendo la ira divina sobre el pecado. Dijimos que no perdonó Dios a los ángeles que se rebelaron y los confinó en cárceles de oscuridad, es lo que dice la Biblia. No perdonó a la raza humana antidiluviana, antes del diluvio, en el tiempo de Noé, no los perdonó, sino que mandó un diluvio universal donde todos ellos murieron. No perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué le hace pensar que nos va a perdonar a nosotros? Nada. Él, en su particular divinidad, Él tiene amor y misericordia, te ama infinitamente. Pero también, así como es un Dios de amor, es un Dios de justicia, que no va a tolerar el pecado. Para eso envió a su Hijo, para redimirnos del pecado. Pero si tú rechazas esa salvación, no aceptas a su Hijo Jesucristo, no aceptas ese perdón, entonces te has declarado en rebelión y estás en condenación. ¿Ok? Entonces, propiciación o sacrificio de expiación, ¿qué quiere decir? Cuando dice aquí en el pasaje, ¿no? A quien Dios puso, el verso 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación es sacrificio de expiación. Se refiere al término griego hilasterión, que se refiere al propiciatorio en el Antiguo Testamento, el arca del pacto. Esto era el lugar donde se derramaba la sangre de la expiación, es decir, la sangre de los corderos. Jesús es presentado como el lugar y el medio donde la ira de Dios por el pecado es satisfecha. ¿Entiendes? Esa es una realidad espiritual, un principio espiritual de salvación, pero que mucha gente no está en la capacidad de entender. Es más, el príncipe de este mundo, el padre de mentira, los ha engañado. Y ha llegado al extremo de que la gente dice, no hay Dios. Eso es mentira. No hay cielo, no hay infierno. Todo se paga aquí. Lo que hagas se paga aquí. La hora que tú te mueres, San se acabó, listo, no hay nada más. Pero cuando uno muere es el comienzo de la nueva vida, de la eternidad. Entonces, dice la Biblia que el arca del pacto era el lugar donde se derramaba la sangre de la expiación. Jesús es presentado como el lugar y el medio donde la ira de Dios por el pecado es satisfecha. Fe,
en su sangre. Dice aquí en el pasaje, dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre. La justificación no se gana por obras, sino que se recibe únicamente mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya lo hemos dicho en anteriores lecciones, que la salvación no se gana por méritos, por obras, no se las hereda, porque mi papá fue religioso y yo ya automáticamente yo recibo eso, mi abuelito fue pastor, o finalmente me he dado cuenta de que mi abuela se había casado con un párroco, ¿no? Y mi papá es hijo de párroco, entonces yo se... Olvida, olvida. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Padre Celestial, somos hijos de Dios y en Él tenemos salvación. Entonces, mis hermanos, la justificación no se gana por obras, sino que se recibe únicamente mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. La demostración de justicia de Dios. Dios demostró ser justo al no pasar por alto el pecado, sino al castigarlo en Cristo Jesús. Repito el concepto. Dios demostró ser justo al no pasar por alto el pecado, sino al castigarlo en Cristo Jesús, que era su hijo, su único hijo, su unigénito, el primogénito, ¿no? Ahora, a él no le perdonó, a nosotros tampoco nos va a perdonar, si acaso no tomamos el camino correcto, el camino de la salvación, que es Jesucristo. Los pecados pasados, ¿a qué se refiere cuando aquí dice que en su paciencia los pecados pasados los pasó por alto? ¿Qué significa esto? Esto se refiere al hecho que en su paciencia Dios no castigó completamente los pecados cometidos antes de la cruz, o sea, antes del Señor Jesús. Es decir, que estaban bajo el antiguo pacto. ¿Qué significa esto? Estaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Antes de Cristo, antes de la cruz. Entonces, esos pecados que todos los demás cometieron, entonces dice el Señor que Él los tenía allí en su paciencia, ¿no? No los pasaba por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Hasta qué? Hasta que nuestro Señor Jesús cargó con todos ellos. Entonces, mis hermanos, postergando la justicia hasta el final, hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Acá en el resumen es de vital importancia para nosotros estudiantes bíblicos entender cómo Dios puede ser justo y a la vez ser el que justifica al pecador que tiene fe en Jesús. Esto es tremendo, ¿verdad? Esto nos formatea el cerebro, nos formatea el conocimiento. Por eso he puesto que es de vital importancia entender cómo Dios, siendo justo, a la vez puede ser el que justifica al pecador que tiene fe en Jesús. Ahora, vamos a complementar aquí en Colosenses, el apóstol Pablo escribiendo a Colosenses 2, del 13 al 17, en el verso 13 dice, mire, aquí nos recuerda, ponen claro, y vosotros estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa estos tres pasajes? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, eliminó el registro de nuestras rebeliones al aceptar la pena de muerte en nuestro lugar, borrando así nuestros pecados para siempre. Aquí explicamos un poquito. Dice el verso 14
anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué significaba esto? En ese tiempo no había computadora, no había impresoras, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Había un preso, digamos, un preso cualquiera que fue, digamos, que sorprendido robando. Entonces, lo ponían en una celda, ¿no es cierto? Y en la celda, obviamente en el lintel de madera, ahí clavaban en un papel escrito, este está, porque ha quebrantado el decreto de no robar. Este es un ladrón, ¿correcto? Entonces, eso era el acta de los decretos. Estaba ahí. ¿Y cuál era el decreto que tú habías infringido? Si violaste, si fuiste, digamos, irreverente, si adulteraste, no lo sé. Pero digamos que tu pecado, tu falta, estaba escrito en ese papel. Y ahí en la puerta de tu celda, ahí en el lintel arriba, ahí estaba clavado. Lo clavaban ahí y que nadie, y todo el mundo sabía por qué tú estabas ahí. ¿Qué pena estabas cumpliendo? ¿Cuál ha sido tu delito? ¿Correcto? Entonces, esta era el acta de los decretos. Por eso en el verso 14 dice, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Porque imagínense el acta de los decretos de todo lo que nosotros habíamos cometido. Todas las faltas, los errores, los pecados, la concupiscencia, todo eso. ¿Entienden? Estaba ahí. Entonces dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, o sea, lo arranca del medio y clavándola en la cruz. Acá muero yo y mueren estos pecados para siempre. Desaparecen. Son echados al fondo del mar. Ya no existe registro de esos pecados. Eres libre. Interesante, ¿verdad? En el verso 15 dice, y despojando a los principados y potestades. Los principados son espíritus inmundos, las potestades son espíritus inmundos de diferente jerarquía, pero espíritus inmundos, satánicos, infernales. Dice, y despojándolo, o sea, quitándole toda su autoridad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que dice el verso 15 de Colosenses. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo eliminó el registro de nuestras rebeliones al aceptar la pena de muerte en nuestro lugar, borrando así nuestros pecados para siempre. Ahora, acompáñeme acá al profeta Miqueas. Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 al 20. Mira lo que dice. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hace una pregunta el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. El verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No tiene memoria, ya no hay registro, ya no hay el acta de los decretos donde se te consignaban tus errores, tus pecados, tus faltas, tus delitos, ya no existe más. Dice aquí, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y fíjese lo que dice, esto es en la versión Reina Valera, Miqueas 7, 18 al 20 en la versión Reina Valera. Pero en la versión NBI, nueva versión internacional, dice, no estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amados hermanos, todos los errores, los pecados, las faltas, las iniquidades que hemos cometido,
por las cuales nosotros hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, ¿verdad? Ya la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Ya todo eso, el acta de los decretos que nos era contraria, ya fue clavada en la cruz. Ya nosotros estamos libres de eso. Dice que Él lo arrojaba al fondo del mar todos nuestros pecados. No hay registro, no hay memoria. Entonces, ¿pero qué pasa con el ser humano? Que muchas veces miramos atrás, nos acordamos de las cosas viejas, de las cosas pasadas. Por eso Isaías dice, no os acordéis de las cosas viejas, de las cosas pasadas. Ya que Dios hará cosas nuevas, ¿no lo conocerás? No podemos voltear y mirar tu pasado y recordar tu pasado y, 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 y sentirte mal por lo que has cometido. Esa sensación, hermanos, de remordimiento ya no viene de Dios, porque la Biblia dice bien claro que Él lo echaba al fondo del mar, que Él ha arrancado el acta de los decretos, que te era contraria, que estaba en tu contra, ya no existe más. Entonces, cuando vienen esos pensamientos de errores antiguos, ya no viene de Dios. Por eso dice que Él, en su paciencia, no pasó por alto los pecados pasados, sino hasta que fue puesto Jesucristo en la cruz. Entonces ahí se borró todo. Él pasó el borrador borrando todo tu pasado. El apóstol Pablo en Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. No podemos seguir mirando al pasado. El futuro está adelante. Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él va a hacerte caminar en los caminos de rectitud. Acompáñeme ahora a Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado, o sea, él estaba en la cruz y uno de los soldados le acercó una esponja, ¿no?, lleno de vinagre para, para que él tomara un poco de vinagre. Entre comillas, hay gente que cree que el vinagre por ahí que tomándolo podía servir como un analgésico temporal para poder soportar el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Pero el Señor Jesús solo, ¿no? Él pedía agua y le pusieron esa esponja llena de vinagre ahí. Él probó nada más, pero él no necesitaba nada de ningún analgésico. Él estaba dispuesto a sufrir. Su nivel de obediencia era tal que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, acá Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la sexta palabra de Jesucristo en la cruz. Todo está consumado. En el original es tetelestai. Tetelestai. ¿Qué significa eso? Significa la culminación exitosa de su misión redentora, de comprar con su sangre a todos los que esperan y confían en Él. El cumplimiento de las profecías, eso es lo que significa tetelestai, el cumplimiento de todas las profecías. Él pagó el total de la deuda del pecado de la humanidad. Tetelestai significa misión cumplida. Jesús cumplió con más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, demostrando que su sacrificio fue suficiente para redimir, para comprar a todo ser humano que se arrepiente, que reconoce su pecado delante de Él y clama a Él para vida eterna. Amén. Vamos a terminar esta reunión orando, como le dije, por este caballero Sergio, en el nombre de Jesús. Es un referido de Marilí Pizarro, su vecino, Sergio Villafane. Él está padeciendo un cáncer al duodeno y ya se ha esparcido a otros órganos, está haciendo una metástasis.
no lo conocemos, Marilí lo conoce, ha pedido oración y confiamos en el Señor. Ojalá que un día pueda conectarse aquí para orar con él. También por segundo Germán Pérez, que el día de hoy el oftalmólogo le dijo que ya no podía ver más a causa de las consecuencias, ¿no? De, de lo que él viene padeciendo algún tiempo de una diabetes maligna, ¿no? Orando por Samantha y por Angélica también, orando por Nandito Pizarro, orando por mamá Delicia, que necesitan la gracia y el favor de Dios en sus vidas. Vamos a orar. Y también gracias, Caleb, y por don Julio Jiménez, papá de nuestra querida Rocío también. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. La última palabra siempre la tienes tú, Señor. Eres poderoso en gran manera, tú, Señor, que conociste, nos conociste antes de la fundación del mundo, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, tú ya nos pusiste nombre. A ti sea honor y gloria. Clamamos a ti en esta noche para orar, Señor, por Julio Jiménez, el papá de nuestra querida Rocío. Bendícelo, Señor. Él es un hombre ya mayor, 90 años. Fortalece su cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendice, Señor, a Rocío, bendice a Malena y a todo su entorno familiar en el nombre de Jesús. Oramos también en el nombre poderoso de Jesús por Sergio Villafane. Él es un hombre que está delicado con un cáncer maligno en su cuerpo. Oramos en el nombre de Jesús, maldiciendo todo cáncer, toda malformación en el cuerpo de Sergio. Enviamos tu palabra poderosa, que se desate virtud sanadora en ese cuerpo y que él sea sanado. En el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, tu palabra dice que tú eres Jehová Rapha, nuestro sanador. Encomendamos en tus manos la vida de Sergio en el nombre de Jesús. Poderoso Padre eterno, también oramos por Nandito y por Segundo Pérez, que tienen problemas en la visión, en sus ojos. A Segundo Germán Pérez hoy el oculista le ha dicho que ya no va a poder ver más. Se ha puesto a llorar, se ha llenado de tristeza, pero como siempre tú tienes la última palabra, Señor. Oramos para que sus vistas sean restauradas y la luz de tu presencia pueda estar en sus ojos también. Amoroso Dios, oramos por él en el nombre de Jesús. Oramos por Nandito también. Señor, nuestro querido amigo Nando Pizarro, bendícelo, toca su corazón. Toca su corazón, Señor. Que un día pueda entender que no hay salvación fuera de ti. Señor amado, bendícelo. Él aceptó a Jesucristo. Oramos para que él pueda mantener una relación íntima de amor contigo, Señor, para que sea salvo, para que sea sano, para que sea bendecido. Amoroso Dios, también por mamá Delicia, que es la mamá de Nandito. Bendice, Señor, a esta mujer. Ayúdalo, fortalécelo, que tu gracia y tu favor sean. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por Samantha Cortés, por Angélica López. Ellos están padeciendo o estaban padeciendo algún mal en su seno. Señor, tú restaura todo tu seno. Tú lo sanas, tú lo limpias de toda inmundicia y de todo mal, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, por Charito mamá y por mi mamá Rita, bendice, son ancianas, Señor, que necesitan de tu gracia y de tu favor para tener una calidad de vida en estos años de vejez. Amoroso Padre Santo, entregamos estas oraciones en tus manos, lo ponemos ante tus pies, ante tu altar, para que tú obres milagros creativos en la vida de estas personas por las cuales con fe estamos orando. Bendito Padre Santo, a ti sea la gloria y la honra en esta noche. Gracias, Señor. Oro por cada hermano, por cada hermana, Señor, que tengan una noche bendecida, una noche de paz, una noche de bendición en sus hogares, con sus seres queridos, con sus familias, y que ellos puedan invitar a otras personas para que puedan conocerte, para que puedan escuchar tu palabra, para que puedan ser restaurados, sanados, curados, bendecidos, salvos en el nombre de Jesús. Eterno Padre Santo, si tú lo permites, mañana estaremos en este mismo horario aquí enseñando la lección que continúa. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por su amable sintonía.
Que tengan una noche preciosa, una noche súper bendecida y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si nuestro Padre Eterno lo permite, mañana en este mismo horario será un honor compartir con ustedes. Hasta mientras, bendiciones familia, buenas noches.